Bueno, ya estamos en comunicación con Mauro Federico, un periodista central en esta historia. Mauro, gracias por atendernos esta tarde, felicitaciones por el trabajo periodístico. ¿Cómo estás analizando lo que está pasando por estas horas en la Casa Rosada? El silencio de Milei, de Karina Milei, de todo el gobierno, salvo de Guillermo Francos, que lo escuchábamos hace un ratito. ¿Cómo les va, chicos? La verdad, un gusto salir en el programa de ustedes, que sé que vienen siguiendo el tema y vos y Lautaro son dos leones en la calle y logran testimonios como el que acabo de escuchar de Leandro. Y verdaderamente, a ver, si ustedes quieren, yo les cuento lo que pasó ayer por la tarde-noche en la Casa de Gobierno. Hubo una reunión de la Plana Mayor, estuvo Karina Milei, estuvo Santiago Caputo, lo llamaron a Neifer, que está perdido como perro en cancha de bocha. De la CIDE. Hasta Diego Kravetz estuvo presente. No saben de qué disfrazarse, porque están todos tirando tiros para cualquier lado, intentando imaginar de dónde salió esta bala de 22, que como dicen los que entienden de balas, una vez que te entra en el cuerpo la bala de 22, se empieza a mover de una manera que no podés pararla. Por eso dicen que a pesar de que es chiquitita, es peligrosa. Y esta que parecía una bala menor al principio y que trataron de minimizar, ni siquiera utilizando lo de la inteligencia artificial. Porque, ¿sabés qué? Les digo esto, y va a parecer una tontería, pero Españolo, esto que contó a la persona que lo grabó hace un año, se lo había contado al menos a 10 personas. No era algo que estuviese oculto bajo 7 llaves. Españolo venía diciéndole a mucha gente que él se había quedado afuera, evidentemente, de un mecanismo de distribución de guita proveniente de retornos de guita que sale del Estado y vuelve a funcionarios del Estado, que después no sé si la usan para comprarse relojes, vehículos de alta gama, countries o casas en los countries, o si la usan para hacer política. Ese ya no es mi preocupación. Pero claramente ese mecanismo de retornos quedaba evidenciado por el relato tan pormenorizado y puntilloso de Diego Españolo a estos interlocutores. Bueno, uno de ellos lo grabó y generó esta situación. El tema es control de daños. Así se podría denominar el capítulo de lo que viene ahora en el gobierno. Control de daños puede suponer, por un lado, ver y evaluar cómo niegan cualquier vinculación con Españolo. Les va a resultar difícil. Sí. Hoy los pocos trolls de libertarios que se animaron a tirar algunas cosas mostraban imágenes de Españolo con Villarroel, de Españolo con diferentes personajes que están dentro del universo Libertad, con Macri, con Marcela Pagano, un montón de personas. Ahora, la vinculación más directa es la relación que Españolo tenía con Javier Milei. Claro. Las entradas a Olivos, ¿no? Entradas a Olivos, sus visitas reconocidas por el propio Francos. Creo que hoy lo dijo Lauti Francos en una entrevista, ¿no, Dani? Esto de que iba a ver ópera. Sí. A ver ópera a Olivos iban un selecto grupo de personas muy cercanas al presidente. Y ni hablar de todos los episodios ligados a sus demandas personales. Españolo le llevaba las causas personales a Milei. Fue su abogado, claro. De temas personales de Milei. Sí. Mau, Con lo cual no puede tirar para otro lado. ¿Qué preocupación hay en el gobierno por lo que pueda llegar a repetir Españolo a la hora de declarar de lo que ya dijo en esos audios? Mira, hoy corrió un rumor de que Españolo ya se había contactado para declarar. Lo corroboré o traté de corroborarlo, me lo negaron fuentes muy importantes del universo judicial. Pero está claro que lo que hizo el fiscal Picardi, con la autorización, con la firma del doctor Casanelo, que son el fiscal federal y el juez federal que entienden en esta causa, claramente es primero una respuesta rápida, sí, a sabiendas de que estamos en presencia de situaciones y personas que puede correr peligro la investigación si se los deja actuar sin moverse. Vos fíjate, un dato sintomático, la sede de ahí de Núñez, de la Suiza Argentina, que es la sede principal, donde están las oficinas centrales de la Suiza Argentina, justo a la vuelta de donde está la Andis, fíjate, ya lo tenían ahí a la vuelta, cerquita, estuvo cerrada desde el martes.
desde que nosotros tiramos esto, desde el martes cerraron la sede de la Suiza Argentina. Entonces, cuando recibe el expediente Picardi, que le llega a él el miércoles a las 5 de la tarde, rápidamente dispuso, en menos de 48 horas, dispuso los allanamientos, porque era consciente de que acá podía haber destrucción de documentos, desaparición de pruebas, ni te digo la fuga de las personas involucradas. Hay voluntad de investigar, ¿no? Y del teléfono, ¿no? Los teléfonos, por eso se movió rápido. Claro. Déjame felicitarlo en este caso. Yo no soy de, viste, yo no hago periodismo judicial, viste, yo no recibo expedientes o denuncias que mandan los jueces o los fiscales para que se cuenten. Nosotros generamos información que después los fiscales y los jueces investigan generalmente. Entonces, por eso no tengo que ponderar ninguna tarea de ningún fiscal. Ahora, Picardi, chapó, porque hizo lo que había que hacer. Se movió rápido, secuestró los teléfonos, no detuvo a nadie innecesariamente, porque esto hay que decirlo. Los tipos que detienen gente, después se tienen que hacer cargo, porque meten gente muchas veces que no tiene nada que ver. En este caso, Picardi hizo lo que había que hacer. Secuestró teléfonos, secuestró documentación. Chicos, las planillas que secuestraron en la Suiza Argentina el viernes a la mañana dan cuenta de pago de más de 10.000 millones de mangos. Y vos me podés decir, y bueno, pero son los proveedores. Sí, pero van a tener que justificar cada uno de esos pagos y la triangulación de esa guita con la guita que le pagaba el Andís para que fuera a parar a esos medicamentos. Claro. Y van a tener que explicar con cuánta guita se quedaban, porque está establecido un porcentaje de ganancia para la droguería. ¿Cuánto más había de dinero entre lo que pagaba el Andís y lo que la droguería Suiza Argentina le pagaba a los laboratorios? Claro, sí, ese porcentaje del que habla Españolo, que dice un 3, un 5, un 8, todos esos porcentajes, ¿qué de cierto hay en todo eso? Mauro, ¿podemos escuchar con vos uno de los audios más importantes de toda esta investigación? Y ahora queremos tu opinión. Dale. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí, y vos Karina te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. Imagina, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Yo hablé con el presidente. ¿Qué está pasando esto? No corrigieron nada. Si el costo así, Javier, no sabe que están choreando, sabe que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. La primera que se van a llevar puesta es a Karina. Bueno, eso muy duro lo del final. Tengo todos los chats con Karina. Mau, ¿qué escuchábamos? Eso me gustaría hacer hincapié en ese final, pero también en qué escuchamos ahí en general. Bueno, a ver, lo que queda en claro es cómo funcionaba este mecanismo en base a lo que yo les estaba explicando. Era habitual, desgraciadamente digo esto, pero era habitual que en el retorno que estaba establecido dentro de esta dinámica, muchas veces es o para generar un contrato, es decir, o una contratación directa, o un favorecimiento en una licitación, o ¿saben para qué? Para aligerar un pago, es decir, para tratar de agilizar un pago de una factura. Y muchas veces se cobra un porcentaje sobre esa gestión, sobre el monto que vos destrabás, así se le dice en la jerga, que puede estar trabado en la administración pública. ¿Sabés la cantidad de laboratorios que estaban a las puteadas? Y de droguerías que estaban a las puteadas porque les pisaban los pagos y cuando les iban a reclamar le mandaban a decir, la orden es que si no ponés la gañota no se destraba el pago. Tengo los nombres de las droguerías, me vinieron a ver a mí, muchos de ellos, para denunciar esta situación. Es decir, vos querías que te destraben el pago, y no te hablo de Dios mango, te hablo de millones y millones de mangos de prestaciones de medicamentos para discapacitados. No te cuento el PAMI, porque esto empezó ahora, pero todavía no terminó, chicos. Ahora, Mauro, el lunes prepárense. ¿El lunes qué? El lunes prepárense, dice. Prepárense,
¿Ustedes se creen que se terminaron los audios? No, hay mucho más material. Y mucho más material que seguramente va a nutrir la investigación del doctor Picardi. Claro. Seguramente seremos convocados a hacerle una declaración correspondiente porque hemos sido los que originamos desde Carnaval Stream y desde Argenzuela en C5N esta investigación. Pero el lunes, prepárense, porque lo que se viene el lunes va todavía a generar más escándalo. No es el único ministerio involucrado o la única dependencia involucrada. Y atenti, no es el único funcionario que aparece mencionado en los audios de Españolo. Porque no solo lo hacía esto Karina, Lule y Martín Menem. Hay otros ministros que también habían sido notificados sobre esta situación. Hablas en plural, Mauro, cuando decís otros ministros, son más de uno. Sí. Que sabían, otros estaban al tanto. Que tenían información sobre esto y que lo van a escuchar al propio Españolo decir, se hicieron los boludos. Ahora, Mauro, eso me parece que es lo más impactante de esta investigación, porque muchas veces, y vos tenés mucha experiencia en este tema puntual, sobre salud, sobre estos mecanismos de coimas que se hacen lamentablemente y se han hecho en otros momentos también, pero de esta investigación lo más llamativo es escuchar a un protagonista funcionario del gobierno en su cargo, hablar con nombre y apellido y decir que le cuenta al presidente, ¿no? Ahí la nombra a Karina, dice que él le va a contar al presidente. La verdad que eso me parece que es lo más llamativo, ¿no? De este audio tan contundente que escuchábamos recién. Tenemos el otro sobre Lule, no sé si querés decir algo sobre esto o escuchamos mejor el de Lule y ahora dale. Hablamos sobre esto de los nombres propios. Dale. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Bueno, ahí cuenta que Lule Menem le puso a una persona en la agencia de discapacidad, ¿no? Que logró él que no entraran varias más, pero que sí puso una persona. ¿A qué se refiere con esta situación? Bueno, ustedes saben que con los allanamientos de ayer también cayó uno de los funcionarios que operaban dentro del esquema del Andis, sí. Garbellini. Garbellini es uno de los hombres que tiene un pasado macrista, porque trabajó en el año 2008 dentro de la esfera del gobierno de Macri, que tenía muy buena relación con el macrismo, pero que estaba dentro de la estructura y al que hace alusión el propio Españolo en los audios, era el tipo más peligroso de toda esta trama, según él, y era el tipo en quien menos confiaba dentro de la estructura que tenía montado en el Andis el propio Españolo para controlar. Esa es la persona que pone Lule, según dice Españolo. Exacto. Mau. Exacto, ahí sí. No, a mí también me dicen hay que seguir el nombre Pablo Atshabajain, que a él también se podría estar refiriendo Españolo cuando habla de este delincuente que puso de la gestión macrista. Dan otro apellido, empieza a circular otro apellido. ¿Tenés algo de eso? Tengo ese en apellido, tengo otro más que ayer también, les voy a contar algo que vamos a contar, voy a anticiparles algo que vamos a contar el lunes. Hubo muchos funcionarios que estaban involucrados en la trama de la triangulación de fondos entre la droguería, el Andis, otras dependencias y por supuesto el dinero trucho que terminaba en la Secretaría General de la Presidencia, que el día viernes, luego de que se conoció la noticia de que estaban allanando varias casas en los countries, hicieron movimientos de fondos, sacaron vehículos que tenían en cocheras de departamentos en la ciudad de Buenos Aires y los trasladaron a casas de familiares en countries del Gran Buenos Aires porque temen que pueda haber más allanamientos y yo les confirmo, los allanamientos no terminaron. Todavía hay más para allanar. Y entonces puede ocurrir como le pasó a la familia principalmente involucrada en esta historia, que es la familia propietaria de la droguería, los Cobalbiker, sí, que el viernes sufrieron un allanamiento en uno de los domicilios en la casa que tienen en la isla de Nordelta, y en ese allanamiento
sorprendieron a uno de los hijos tratando de escapar en un vehículo con $260.000 distribuidos en sobres con una libreta de anotaciones, todo material que fue secuestrado junto con el teléfono. ¿Ustedes se piensan que van a tardar mucho en vincular ese listado, esos sobres y ese dinero con los destinatarios de la gañota que se estaba distribuyendo? Sí. Yo creo que si la justicia labura con la velocidad, con la celeridad que laburó esta semana, la semana próxima vamos a tener resultados más concretos. Mauro, ¿y qué pensás acerca de lo que va a ser la investigación del teléfono? Porque escuchaba algunas personas que tenían cierto miedo con el peritaje, sobre quién iba a hacer el peritaje de esos teléfonos, si era confiable o no, que los hiciera una fuerza federal, teniendo en cuenta que bueno, el gobierno está implicado en todo esto, ¿no? Y además, digo, pensando en el análisis de ese material, y en que tanto Españolo como el empresario de la Suizo intentaron irse en su camioneta, o por lo menos no querían ser localizados, digamos que estamos hablando de material importante que hay en esos teléfonos, sensible. Bueno, vos sabés, Dani, que nosotros en otras investigaciones en las que hemos participado y en otras que han sido de público conocimiento, se ha dado lamentablemente situaciones muy desagradables con los teléfonos, incluso, vamos a decir la verdad, incluso en el gobierno anterior. Recuerden lo que pasó con los teléfonos que debían haber sido peritados tras el atentado contra la ex vicepresidenta. Sí, Sabac Montiel. Y esa cadena de custodia que se rompió, y ese teléfono sobre el cual se tejieron muchas sospechas. O sea que eso pasa independientemente del color político muchas veces, porque hay intereses que sobrepasan el color político. Ahora, específicamente, cuando vos mirás lo que ha pasado con los teléfonos de Milman, por ejemplo, quienes intervienen en borrar los teléfonos son los propios dispositivos paralelos a la fuerza de seguridad. Acuérdense que el teléfono de la secretaria de Milman se borran en las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich. Es decir que lo que hay que tener cuidado acá es con la cadena de custodia del material secuestrado, pero también hay que garantizarse el testimonio de Españolo. Españolo va a ser citado en algún momento, porque Españolo evidentemente es un personaje clave en esta historia, pero para el gobierno español ya es un cadáver político y es a quien van a entregar, ya lo tienen entregado con un moño, y a quien van a tratar de transferirle la responsabilidad excluyente de los mecanismos de corrupción. ¿Y podría declarar como arrepentido? Porque esto circuló mucho también. Mirá, lo que puede ser, la figura que tenemos en el Código Penal podría llegar a ser como un imputado colaborador, en el caso de que Españolo estuviera dispuesto a dar un testimonio en una indagatoria que permitiera ascender en el nivel de responsabilidades del delito investigado. Claro. Como acá estamos investigando delitos de defraudación contra la administración pública, de posible cohecho, evidentemente, si Españolo se aviene a contar lo que él sabe sobre cuál era el destino, él lo cuenta igual informalmente. Si él ratifica y eventualmente tiene pruebas de que esto se hacía de la manera que él lo detalla, evidentemente él estaba al frente de la dependencia, él no era un secretario, era el director del Andis. Mirá, hoy hablábamos con Jorge, nos juntamos como un asado con Real y hablábamos sobre esto y decíamos, el temor de que esto pueda transformarse en un... ¿Se acuerdan? La famosa Banelco. Sí, por supuesto. El personaje clave en esta historia que fue Mario Pontacuarto. Bueno, Pontacuarto era el valijero, era el que llevaba la guita y después terminó desacreditándose su testimonio. Ahora acá, este tipo no es el valijero. Este tipo era la cabeza del organismo a través de la cual se estaban pagando dineros que terminaban en sobornos. Mau, hablando de Spagnuolo, a ver, a mí me sorprende cuando escucho que tenía una máquina de contar billetes adentro de su casa. ¿Eso qué onda? Sí, hay detalles que son propios de una novela negra. Porque es el liceo del encargado. Sí, crocante, ¿no? Crocante. Bueno, por ahí el tipo tenía una... Viste que hay gente que le gusta coleccionar objetos. Si vos ves las cosas que tenía Kovaliker en la casa también, y que muchos de los policías se miraban y decían, ¿y esto qué es? Más allá de los billetes guardados
adentro de sobres con nombres. Pero hay cosas que son muy alevosas. Incluso esto demuestra el nivel de impunidad con el que se manejaban. Porque si Kovaliker estaba llevando guita, ¿a quién le pagaba guita? Porque evidentemente a los proveedores vos no le pagás así, ¿eh? Y no. Vos a un proveedor no le pagás con un sobre en crocante. Al proveedor vos le tenés que agarpar con transferencias, a contrarrecibos y seguramente remitos y toda la milonga. Es el Estado, chicos. Esto no es un club de amigos que se están repartiendo la que juntaron en una kermés. Entonces, y Kovaliker además es una familia que tiene empresas múltiples. ¿Y alguien va a investigar eso? Nosotros. Y te lo vamos a contar. Dijo Bueno, que el lunes una puntita nada más, no se puede adelantar nada más de lo del lunes. Más nombres. Te vamos a mirar el lunes en Argenzuela, lo vamos a mirar a Jorge, lo vamos a ver a todo el equipo. ¿En qué lugares hacían negocios Kovaliker? Los Kovaliker y sus empresas, no una sola. ¿Cuáles de esas empresas estaban conectadas con la familia Menem? Y no solo acá, en varias provincias del interior y sobre todo del noroeste argentino, de donde son oriundos buena parte de los Menem que son de La Rioja, por si no lo saben. Así que prepárense porque el lunes van a reventar varios cartuchos más de esto que yo creo que es no la bomba periodística del año, el escándalo judicial y político del año. Gracias, Mauro, por tu Mauro. tiempo, como siempre, y vamos a estar atentos a novedades. Los quiero, chicos. Hasta el lunes. Nosotros a Gracias. vos. Abrazo grande, Mau.